Hola, buenos días a todos mis compatriotas de Perú. Un abrazo, un saludo y solamente para comentar un poco sobre las elecciones del día de mañana. Desafortunadamente, pues razones de salud no me han permitido estar en contacto con todos ustedes, pero lo voy a hacer el día de hoy porque es muy necesario. Primero quiero hablar del profesor Castillo. Yo no tengo nada contra los maestros, los profesores, pero desafortunadamente la incapacidad de este profesor pues es muy notoria, y su cambio rápido de versiones y no tiene equipo, no tiene nada, y realmente el único que está detrás de todo esto es el señor Cerrón, que es un partidario de las huestes de Fidel. Es más, fue formado en Cuba, estuvo según él 8 o 9 años y hasta se trajo una mujer cubana, y bueno, él fue y le rindió pleitesía a Nicolás Maduro, y bueno, prácticamente arrodillándose y mirándole a la cara, cuando Nicolás Maduro es un tipo tan bruto que no sabe ni cómo manejar un país. ¿Por qué? Porque con el permiso y con el perdón de todos los señores choferes, este era camionero pero sin mayor educación, porque tenemos muchos camioneros que manejan carros pero que tienen una profesión. Desafortunadamente la falta de oportunidades en nuestro país hace que tengan que buscar el sustento para sus hogares pues en diferentes situaciones. En este caso pues el señor Maduro pues estaba al lado del señor Chávez, como un comechado. Entonces, para que no le serruchen el piso y teniendo a alguien que realmente pues pueda estar sometido a sus situaciones, pues lo puso como vicepresidente. Y vemos que el señor Chávez pues pensaba que se iba a recuperar y que viniendo de Cuba pues le iban a hacer el milagro. Desafortunadamente pues Cuba no es ningún tipo de salvación. Ahora pues él, como no podía postular, pues lo puso a Castillo, ¿no?, que era un dirigente del SUTEP, y bueno, ahora él se ha autodenominado pues rondero, pero rondero solamente en el área de Cajamarca, porque la gente de Madre de Dios y de Ayacucho, Apurímac, lo han desmentido, que no forma parte de esa situación y se está arrogando, ¿no?, situaciones que no le competen. Ahora, otra cosa muy importante, ¿no?, que hay que aclarar aquí: el señor Castillo habla de los ronderos como que se formaron para combatir al senderismo y que él no tuvo nada que ver con estos señores pro comunistas, pro castristas, pro soviéticos, en fin. Pero la verdad es la siguiente: los ronderos se formaron para combatir el abigeato. ¿Por qué? Porque los agricultores y ganaderos de Cajamarca estaban siendo víctimas del abigeato, que es el abigeato, es el robo de ganado y en fin de muchas cosas, pues, ¿no? Entonces así empezaron sus rondas y se formó un buen grupo, ¿no?, que rotaban y hacían la defensa en contra de los robos que hacían los abigeos. Entonces, cuando llegan los senderistas y quieren someterlos, pues tuvieron que llegar a un acuerdo para que no intervinieran o entraran en su esto. No es tampoco que tuvieron una lucha entre los dos lados, ¿no? Eso no es cierto. Entonces ya vemos ahí una verdad, pues, ¿no? Ahora el señor Castillo pues habla como que en su pueblo, en su ciudad, pues la gente se está muriendo de hambre y que no tienen oportunidades de desarrollo y que hay que irles a dar las oportunidades. Eso tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque tienen agua, tienen todo. Quizás no tengan internet, no sé, no estoy al tanto, pero esa situación pues no los hace a los que sean de menor poder adquisitivo o alcance económico. Entonces él se pinta, ¿no?, como que muy humilde y con el lapicito, eso, y es la forma más ridícula de presentarse. ¿Por qué? Porque el sombrero y toda esa situación, pues yo no veo cómo puede caber en el Perú un tipo que va a estar a caballo y con sombrero. Y bueno, la situación es muy distinta en cada sitio. El señor no conoce la sierra peruana, por ejemplo, y lo puedo decir porque yo he vivido y he viajado a través de todo el Perú. Entonces en la sierra, por ejemplo, existe las heladas,
la gente usa diferente tipo de ropa, tiene sus llamas, sus alpacas, sus ovejas, y cada uno vive y se defiende de eso. Ahora que no hay oportunidades, bueno, en cada pueblo, en cada ciudad, el desarrollo va de acuerdo a la situación que su gente busca, como quiere. Es como, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño en Arequipa, pues no había ni televisión, había radio. Los partidos de fútbol, por ejemplo, se escuchaban en radio y era de onda corta, que venía con mucha distorsión, y a veces cuando hacía un gol o cualquier cosa, pues se desconectaba o había interrupciones, ¿no? Lo mismo los noticieros que venían de Lima, pues bueno, se escuchaban en diferentes horarios. A las 8 de la mañana, me acuerdo, el Reporter Eso, que era una gasolinera, bueno, una compañía de Estados Unidos. Pero bueno, así, ¿no? Entonces, Arequipa ha ido creciendo y desarrollándose en base a su producción y el crecimiento de su gente. Y también los principios, ¿no?, que nos ponían en la cabeza. Por ejemplo, cuando yo estaba chico, decían, ¿no?, que este chico, ya terminé la primaria, y entonces mis abuelitas decían que este chico ya tiene que aprender un oficio, tiene que ser carpintero, mecánico, albañil, pero no chofer ni policía, porque son muy maltratadores de la mujer. Y así, ¿no?, sastre, en fin. Pero ¿qué sucede? Mi mamá dijo, no, tiene que estudiar la secundaria, y todos los hijos pues estudiamos la secundaria. Y después la universidad, ¿no? Pero eso fue una decisión o un camino que nos mostraban nuestros padres, ¿no? No ha venido el gobierno a decirlo a nosotros. Porque en esa época, cuando yo estaba chico, pues bueno, los hijos de abogados o los hijos de médicos, pues usualmente pues tenían esa situación en la cabeza. Entonces, bueno, todo depende de cada uno y las aspiraciones. Como el señor Castillo, por ejemplo, quiso ser profesor, terminó en el instituto no sé cuántos, y en fin. Y bueno, si no ha podido ser más es porque no ha querido, pero él ha podido estudiar otras clases, no haciendo ridículo cuando le dan de economía, o cuando le hablan de geografía, o como decir que va a cosechar el agua. Y yo no sé, ese es su campo de la cosecha, pero yo nunca he visto cosechar agua. Y así en medio de muchas otras situaciones. Ahora una persona que está así, pues no discapacitada, digamos, no capacitada, es el término más apropiado, ¿cómo va a poder gobernar un país? Aparte de eso, que su personalidad pues lo muestra muy cambiante. Ahora, otro punto también que tiene en contra del señor Castillo es que miente mucho, ¿no? Y no tiene gente detrás. Ahora, los que han aparecido, pues, o son como echados que están reuniéndose a último momento, como Verónica Mendoza, en fin, el cura Arana y otras gentes, ¿no?, que no son de su grupo. De hecho, que él tampoco no tiene grupo, porque el grupo era o es de Cerrón, y él dijo que no lo iba a tener ni de portero, y sin embargo, Cerrón ha sido el que ha sido el jefe de cierre de campaña. Entonces, ¿dónde está la situación? ¿Hay contradicción? ¿O él no es el que manda? ¿O él es el que hace las cosas como a él se le ocurre, ¿no? Y no obedece, ¿no? Pues de todas maneras, ¿cómo puede gobernar una persona sin equipo? Y dentro de los que presenta en un día, pues dicen lo contrario, que no se puede aplicar sus políticas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que entonces dice, bueno, los desautoriza y nombra a otros. Entonces, nunca tiene equipo. Y realmente pues no sé cómo pudiese gobernar un país, ¿no? Aparte de eso, él ha prometido acabar con la pandemia. Pues en los países más desarrollados, ¿no?, como Estados Unidos, pues no se acabó la pandemia está ahí todavía. Lo que se ha hecho son desarrollar medidas de protección, pero eso no elimina o termina con las muertes en la pandemia. Siguen habiendo muertes, ya muy mínimas, pero siguen habiendo muertes. En todo caso, pues no, si él promete esa cosa, pues yo le daría mi voto si me promete que Perú se va a clasificar al Mundial, lo cual a este punto pues es una utopía, y otra cosa que eso no depende de él. Entonces, que no venga a engañarnos y a decirnos pues, que él va a acabar con la pandemia. Ahora, pensión desde los 60 años, pues bueno, es una situación que muy oportunista y muy demagógica. Hacer demagogia significa dar y prometer algo que no vas a cumplir, porque la gente todavía está en los 60 y en capacidad de trabajar, y deben trabajar, y no pues decirles que el gobierno les va a mantener. Ahora está ofreciendo cosas y dice que hay que distribuir la riqueza. Pues ¿qué riqueza va a haber?
La única riqueza que existe en el Perú, bueno, entre los que están ahora aportando en cuestiones de impuestos, hablando del pueblo, de la gente, del comercio y la pequeña industria que hay, bueno, son los que ofrecen trabajos y todo lo demás. Ahora, si él va pues, a estatizar o va a nacionalizar sus empresas, en fin, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a perder mucho su trabajo, ¿no? Y entonces está mal por ese camino. De todas maneras, ¿no? Referente también a las cuestiones mineras, pues está tomando como ejemplo el caso de Bolivia, que pues bueno, dice que renegociaron y ya, pues no. Probablemente han renegociado, pero no en los términos que ellos dicen que han sido favorables a ellos. Y de hecho, yo no lo digo, sino están ahí en las pruebas en su producción. La producción en Bolivia es del 25% de lo que era antes que entre Evo Morales. ¿Qué significa? Que si pagaban 100 por poner un número, un ejemplo, si pagaban 100 millones de dólares en impuestos anuales, pues ahora solamente están pagando 250. ¿Por qué? Porque están produciendo el 25% de la producción que producían en ese momento. ¿Por qué? Porque están esperando que entre otro gobierno probablemente esa situación. Ahora, por ejemplo, ¿no? Nos quieren caminar o encaminar hacia un camino que ha tomado Venezuela. Y de hecho Cuba ha sido el meollo del asunto, porque empezaron con esta cuestión del comunismo. Dígame, Cuba era el primer productor mundial de azúcar en el mundo, y de eso vivía, de ahí se compraba su petróleo y otras cosas. Ha pasado el tiempo, y ¿qué sucede con Cuba? Cuba ya no produce azúcar, entonces se convirtió en parásito de los soviéticos, y los soviéticos no por amor al comunismo o apoyo a esto, no, sino porque les ha servido de base para, digamos, atacar a los Estados Unidos en el momento que ellos quieran. Pusieron misiles y en fin, tienen un montón de cosas. Entonces, en compensación, mandaron su gente a estudiar a Rusia. Después han mandado y han mejorado la educación en Cuba, que es lo único que hicieron, ¿no? Pero no tampoco a un nivel superlativo. Y justamente, pues no, entonces hay muchos profesionales. Pero ¿qué hacen los profesionales cuando terminan en Cuba? Están como en Perú, no hay ofertas de trabajo, no hay un montón de cosas. Entonces, que no vengan a presumir pues que tienen buenos médicos, eso, lo otro. Pues si no tienen trabajo, pues de nada te vale la producción de cerebros. Por eso los andan enviando a Venezuela, a Bolivia, al mismo Perú y en fin, a diferentes sitios. ¿Para qué? No solamente para que se busquen la vida, sino para adoctrinar dentro de los principios. Pero de nuevo, Cuba es un país parásito. Y no estoy hablando del pueblo cubano, estoy hablando del país como Estado. Lo mismo con Venezuela, que era el primer productor. Cuando les ha servido, empezó a mantener a Cuba y empezó a darles a los otros. Ahora pues no produce y tiene que comprar el gas, la gasolina, y lo traen desde Irán, que es el único que les está vendiendo. Ahora pues tienen que pagar con oro, porque Irán pues no acepta moneda norteamericana. Entonces ahora quieren conseguir a alguien que pues les va a producir mucho, que es el Perú. Entonces están tras eso, y están también invadiendo Colombia, en fin, de diferentes maneras. Entonces no es la mejor forma de tener un buen resultado, ¿no? Ahora, yendo a la cuestión esta de las elecciones, ¿qué es lo que sucede? Aparte de tanta mentira del señor Castillo, pues que para mí es una persona sin mayor preparación, ignorante en los temas no solamente políticos, sino financieros, y en fin, el cambio de las leyes, que tampoco no es abogado, pero cree que las leyes se cambian así de la noche a la mañana. Ahora, por imposición y todo lo demás. Entonces, el asunto no es ese, sino que no sabe manejar el poder, ni lo supo manejar. Entonces, dándole el poder, pues imagínense lo que puede ser. Va a cometer una catástrofe en el Perú. Lo poco que hay de industria, lo poco que está, digamos, creciendo, aunque sea poco a poco, pero va a echarse abajo. Ahora, ¿qué es lo que sucedería en el caso de que él llegue al poder? Pues no va a haber quien lo baje. ¿Por qué? Porque él se va a apoyar en el pueblo, y la gente pues que no conoce lo que es el comunismo, pues va a seguirlo y va a seguirlo. Entonces lo van a respaldar hasta cuando empiecen a emigrar la cantidad de peruanos
que ahorita tenemos de Venezuela, en Perú. ¿Para qué? Para buscar mejores futuros, mejores ingresos, mejores caminos. Entonces, eso no es el futuro que queremos para nuestro país. En cambio, en el caso de la señora Fujimori, pues es más fácil. ¿Por qué? Porque eligiéndola a ella, pues al primer error, a la primera situación, pues bueno, se le va a bajar, ¿no? Y se le va a poner en otra situación. De todas maneras, ese gobierno pues no va a durar mucho más que 5 años. En cambio, el otro pues se va a quedar como en el caso de Nicaragua, por ejemplo. Ahí están, desde que entraron los sandinistas, pues ahora los únicos ricos que se han hecho son Daniel Ortega, sus hijos, son dueños de la televisión, son dueños de todo el aparato de comunicaciones, empresarial, en todos los aspectos. Es como en Cuba, Fidel también era el que decidía y el que estaba en todo, y así lo ha dejado, ¿no?, a sus herederos. Él tenía 8 yates y tenía más casas que cualquiera. ¿Por qué? Porque por los atentados pues tenía que dormir una noche en diferente casa, y así ha vivido. Tenía vinos de todas las producciones de todos los mejores viñedos del mundo. El más barato costaba entre 800 y 1200 dólares, y así lo tenía, y se jactaba de esa situación. Y los yates pues tenía 8 porque no sabían cuál iba a usar y en qué momento lo iba a usar. Entonces tenemos que esa es la situación de la corrupción. Ahora, por ejemplo, cuando Chávez muere, se encuentra que su hija pues tiene fortunas en los Estados Unidos como por 1.800 millones de dólares, que creo que están congelados. Después tenían otras en Inglaterra. Pero en fin, son situaciones, ¿no? Y dígame de dónde, si él era simplemente un oficial del ejército que, bueno, pues no podía llegar a tanto, pues, ¿no? Y ahora Maduro, por ejemplo, también su familia, sus hijos, todos ellos, pues, tienen tantas cantidades de dinero que más les interesa mantener el poder, y por eso es la opresión, y por eso han traído, digamos, la guardia que la trajeron de Cuba, que mata sin piedad al que se opone o al que está, digamos, se les cruza en el camino. De todas maneras, ¿no?, todas esas situaciones pues nos debe llevar a pensar en a qué rumbo vamos a llevar a nuestro país. Ahora, de que necesitamos hacer cambios, necesitamos hacer cambios. Lo que dice el señor Castillo pues no es nada nuevo. Yo lo dije desde mi primer video que puse, que necesitamos cambiar la Constitución, pero no la Constitución para someternos a cualquier otro país, sino la Constitución para mejorar. Por ejemplo, la inmunidad parlamentaria, que desaparezca totalmente sin ninguna condición, porque un parlamentario pues debe ser un ejemplo para el país y no empezar a abusar del poder, que es lo que hacen. Ahora, que el sueldo de los parlamentarios pues sea igual a un mínimo vital, o 2 mínimos vitales máximo, a ver quién va a querer ser parlamentario, no que ahora es un negocio. Ahora todos estos han criticado que ganaban los sueldos los parlamentarios, y en fin, llegan al parlamento y nadie dice ni hace nada. ¿Y cuánto de dinero se va a ir? Mientras mucha gente está comiéndose las uñas y no tiene que comer. Entonces, ahora, por ejemplo, el señor Castillo habla de la pobreza aquí, la pobreza allá. La pobreza está realmente en las grandes ciudades, no en los pueblos alejados, porque en los pueblos alejados por lo menos tienen papas, tienen chuño, tienen agua, tienen sus corderos o sus llamitas para comer. En cambio, los que han estado en la ciudad, cuando ha habido lo más fuerte de la pandemia, ahí en Lima o en Arequipa, como no tenían ya ni de dónde, y el gobierno pues no tenía dinero para darles, entonces ¿qué hacían? A pesar de la prohibición de no salir a las calles y el toque de queda, pues empezaron no por cientos, no por miles, cientos de miles a salir al norte, al sur, caminando, porque no tenían ni para eso. ¿Por qué? Porque saben que llegando a su pueblo pues tenían algo que comer, algo que, por lo menos agua, por lo menos papas, o con la familia pues compensar. Y no sabiendo también que llegando al pueblo pues empezaron a transmitir la pandemia. Pero bueno, son situaciones que se han dado, ¿no? Y eso nos ha enseñado lo malo de este contagio y de esta pandemia, y no que ahora vengan a criticar pues no también al señor Vizcarra, pues, ¿no? Al señor Vizcarra dicen que fue un peor tipo, que no manejó esto, el otro. Claro que es muy fácil criticar ahora, pero en ese momento de tomar decisiones pues era lo mejor. ¿Por qué nadie dijo nada en ese momento?
ahora para ellos es el peor presidente, eso, lo otro, pero realmente es el único que ha combatido y ha luchado contra la corrupción. Encima de eso, pues le hacen ahora un castigo, una penalidad express, sin derecho a defensa, sin nada, que en ninguna parte del mundo se hace. ¿Por qué? Porque es el abanderado que lucha contra la corrupción. Si fuera corrupto y si tienen las pruebas que dicen que tienen, dicen, todo ha sido oídas, yo oí la conversación esta, no, es culpable, ya es un corrupto, y todo el mundo, igualito que en la prensa, en todo, se llenan la boca y dicen que Vizcarra es un corrupto. Si fuera corrupto estaría preso. ¿Por qué no está preso? Porque no hay pruebas. Así que no me vengan a decir a mí. Y en cualquier parte del mundo, el único que puede condenar y sancionar es el Poder Judicial. Esa es otra de las cosas que tiene que cambiar la Constitución. Que el Poder Legislativo, o sea, el Parlamento, pues no sea el que pueda gobernar, porque en este momento ellos han dado un golpe de Estado, sacaron a Martín Vizcarra del gobierno con inventos y con cosas que pues realmente pues, son ridículas, ¿no? Como la discapacidad moral, ¿no? Incapacidad moral, y eso no existe en ninguna parte del mundo, y sin embargo lo sacaron porque consiguieron la votación de esto, y después empezaron a insultarlo, y en fin. Y si el señor Vizcarra hubiera sido abogado, pues créanme que no lo hubieran sacado tan fácil, porque hubiera sabido defenderse. Y el problema de él es pues, que él piensa como ingeniero, no piensa como abogado. Pero, ¿qué pasó? El Tribunal Constitucional pues debió actuar de oficio y decir que eso pues no procedía, pero se callaron y dejaron que esta situación continúe. Se eligió a un nuevo presidente. ¿Quién es el nuevo presidente? Sagasti, Francisco Sagasti, que es un payaso. A ver, miren, los presidentes solamente dan mensaje a la nación el 28 de julio, que es fiestas patrias, y el 1 de enero, cuando desea un año nuevo al país, eso. Y en caso de una catástrofe, una emergencia nacional, esto. Pero no que venga a salir todos los días y todos los mensajes a la nación, mensaje a la nación. Ya me he hinchado las pelotas ya. ¿Por qué? Porque dice, llegan vacunas, ya llegan 200.000 vacunas, se está hablando como que llegan vacunas para todo el mundo. Hoy ya se repartieron aquí, ahora está en esta situación. Y no lo he visto viajar, ni siquiera he ido a otros lugares a ver dónde está realmente el problema. Y ha suspendido o ha dado emergencia con toque de queda para parar la huelga que estaba en Ica, que estaba en Fuerte, lo que estaba en Cajamarca, lo que estaba ya creciendo en Puno, en Arequipa, en Cusco. Entonces así la única forma, con el pretexto de la pandemia, porque igualito la situación ha empeorado, no me digan que ha mejorado. Y con esta cuestión de que por ejemplo lo pueden sacar o lo van a remover, pues tiene que quedarse callado y no puede hacer nada. Ahora pues este parlamento también dictatorial pues está sacando unas leyes muy estúpidas, aparentemente para el que no sabe leer y no sabe entender, pues son leyes que caben, y como decir por ejemplo, ¿no?, esta cuestión de las AFPs. Pero ¿qué es lo que sucede? Está generando un colapso financiero, y otra cosa que van a cobrar el próximo año los jubilados, y ya se les dio toda la cuestión de sus pensiones. Si tenían una pensión pequeña, ahora se les ha dado todo el dinero, y la mayor parte de gente no sabe administrar el dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿El gobierno pues tiene que hacerse cargo? No, eso es lo peor que puede hacer. Y eso es lo que propone Castillo, que se quite los ahorros de toda la gente, que se les quite a los millonarios las propiedades y que se reparten en igualdad de cosas. Señores, lo poco que yo tengo me lo he ganado con el sudor de mi frente. Tengo mis parientes, mi familia, no somos gente adinerada, pero que sí hemos luchado por tener una casa o 2 casas o lo que sea, y entonces a base de trabajar los 7 días, a base de no dormir, y en fin, ¿no?, con todo aquello de venga, pero se ha logrado hacer algo. Entonces ahora tenemos que compartir con aquellos que han estado durmiendo o que solamente quieren ir y trabajar las 8 horas y cobrar su sueldo. El que quiere superarse, pues en democracia pues tiene la oportunidad de superarse. El que no, pues se queda ahí. Es como el profesor Castillo, tiene no sé cuántos años, pero él tuvo la oportunidad de, quería saber más, quería estudiar más, pues bueno,
Él dice, yo soy un humilde profesor de esto, lo otro, pero la humildad no significa ser bruto. Entonces, pues que no venga acá a vender una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Entonces, para mí, pues, es entregar el país, pues, a una desgracia, ¿no? Y no se puede, digamos, confiar en alguien que no tiene equipo, no tiene partido, no tiene nada. Aparentemente, pues, al final, pues, va a resultar hasta repudiado por su misma gente. Ahora se le están uniendo, pues, esta señora Verónica Mendoza, que, bueno, yo no sé en qué ha trabajado o no ha trabajado, pues, únicamente se ha dedicado a vivir de la política, como el señor Guzmán. Y ahí están, pues, ¿no? Él dice que es un mantenido, que su mujer, que está orgullosa, que su mujer lo mantiene, y en fin, y eso es lo que tenemos todos los políticos. Y Porky también, pues, que dice que es célibe, que no ha tenido sexo, y en fin, no sabemos si habla de frente o de retroceso, pero que, en fin, ¿no? Que él proclama y dice esa situación. ¿Y qué sucede? Que habla del amor a Dios y sin embargo, pues, junta y atropella a la gente, pues, para conseguir sus propósitos. ¿Qué cosas son? ¿Cuáles son sus propósitos? Generar dinero, generar billetes. Ahora yo le recuerdo, ¿no?, a ese señor que el rico, pues, dice el señor que no pasará, dice, no, puede pasar por la aguja un camello, pero un rico no pasará por ahí. Y él, pues, se preocupa de la fortuna y seguir creciendo. Pero con todo, ¿no? Pues no me parece tampoco la persona más capacitada. Yo pienso que él estaba ahí porque quería más que nada cuidar sus intereses. Pero independientemente de toda esa situación, pues, ¿no?, los candidatos, cada uno con sus situaciones. Es como, por ejemplo, el señor Castillo, pues, a mí no me representa. Él se toma la palabra de todos los peruanos. Dice, yo soy la voz del pueblo peruano. No, señor Castillo. Lo que pasa es que todos pensamos lo que usted está proponiendo, o lo que propuso en las elecciones, mientras el señor Santos, candidato presidencial, en lugar de ir a hacer sus propuestas, fue a decir que el señor Lescano era un ladrón, que se había apropiado, que había robado como 15 millones y no sé cuántas cosas, y que no era no tenía maestría y todas las situaciones, a pesar de que él sí las tiene, y las hizo en Chile. Y en fin, entonces empezaron a insultar a Keiko, empezaron a insultar a Porky, en fin, entre todos insultar, no se oía propuestas. Entonces el señor Castillo, cuando le preguntan, pues bueno, él casi ni mencionó a ninguno de los otros, pues dijo, como él lo dice humildemente, eliminar la Constitución, cerrar el Tribunal Constitucional, y cerrar la Defensoría del Pueblo. Entonces eso es lo que todos queremos, pero no en la forma que él quiere, ni con la gente que él quiere. Y aparte de eso, nosotros queremos muchas cosas más que él no propone. Él dijo, y ahí está grabado, que se le reduzca la mitad del sueldo a los congresistas y que él quiere solamente su sueldo de profesor. Pues eso es lo que dicen todos, ¿no? Ahora, a la mitad los congresistas, ¿para qué? Para no chocar con el Congreso electo. Pero ahí sí no se pone bravo. ¿Por qué? Porque todavía no ha negociado. Entonces, tenemos que buscar una nueva constitución en la que, como el espíritu de la inspiración de San Martín, don José de San Martín, nuestro libertador, dijo, ¿no?, que había que formar los 4 poderes del Estado, ¿no?, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. ¿Y qué sucede? Cada uno independientemente. Pero ¿qué sucede? Que el legislativo, a través de los apristas, los fujimoristas, ha ido socavando el poder del presidente, al punto en que en este momento, pues, ya perdió poder el presidente. Entonces el presidente, pues, no puede gobernar sin pedir o ir a agachar la cabeza al Congreso para tener el ok. Es más, ahora, por ejemplo, en este Congreso de brutos, que todo lo que han hecho es pura basura, ojalá es que, por ejemplo, bueno, este Congreso, por ejemplo, acaba de aprobar una 4ª legislatura express. ¿Para qué? Para eliminar la cuestión del voto de confianza, o sea, que no se pueda nunca votar a los congresistas y que se queden ahí. Pues esas situaciones son ridículas. Eso está funcionando perfectamente, y también tienen que tener una medida en la que ellos no tengan el control del país.
pero lamentablemente pues estamos en esa situación. Ahora, en este caso, pues lo único que nos queda es simplemente continuar con la cuestión esta de la democracia, y bueno, probablemente la señora Fujimori pues va a tener que hilar muy fino, y bueno, yo pienso que es la única opción que tenemos en este momento. Pero de ahí en adelante pues se puede pensar o se puede preparar una situación. Es más, yo los invito a que formemos un nuevo movimiento, pero un nuevo movimiento donde el Perú sea el único que importe, solamente con peruanos, que nadie traiga ideologías de fuera, porque no las necesitamos. Nuestros problemas, nuestras necesidades solamente son del Perú, son propias, cada realidad es diferente. Venezuela tenía mucho petróleo, tenía muchas cosas, el Perú tiene otras cosas, pero acuérdense que la minería también se acaba. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Necesitamos industrializar el país, necesitamos mejorar la agricultura, y hay que poner leyes donde realmente funcionen, pero con gente que sepa, no con gente improvisada, lo que pasó con los militares. La idea de Velasco, las ideas de Velasco fueron magníficas, excelentes, pero que no funcionaron porque no existía la gente, o la gente no estaba capacitada para manejar las cosas. Al final de cuentas hubo destrucción de la industria, de la agricultura y del comercio y todo lo demás. Entonces, en este momento pues no necesitamos volver a caer en lo mismo, no necesitamos regresar. Y aquellos como el Cerrón, Castillo, son traidores a la patria. Debería juzgárseles como traidores a la patria por querer someter al país a un rumbo donde no debería ser. El Perú es libre e independiente por la voluntad de los pueblos, lo dijo San Martín, y él dijo que hay que generar y distribuir el poder, porque si no la anarquía nos va a devorar, y eso es lo que está pasando, la anarquía. Hay que generar una nueva constitución donde el Congreso tenga sus poderes limitados, solamente estrictamente generar leyes, no a invadir. Ellos están haciendo de poder judicial, están haciendo de contralores, fiscalizadores, según ellos. Ellos no tienen que hacer eso, porque si ellos van a hacer eso, entonces eliminemos la Contraloría, que cuántos millones cuesta. El Poder Judicial, pues cuántos millones también cuesta. Entonces hay que sacar. Lo que tenemos que hacer es que ellos tienen que sacar leyes donde la corrupción tenga, digamos, castigo, ¿no? Por ejemplo, un juez que rompa la ley, pues si se le tenía que condenar a alguien a 15 años y se le absolvió, pues el juez se va 15 años, y el otro también, cuando se revise esto, a ver si los jueces van a poder jugar con esa situación. Los fiscales de igual manera, ¿no? Que acusen donde debe ser, y la Contraloría es lo mismo, ¿no? Y no como ese señor, por ejemplo, Alarcón, pues que se ha inventado cosas y ha generado, pues estando en la Contraloría, pues mañosamente pues ha generado cosas, audios y videos que realmente pues los ha llevado a mantenerse ahí en el cargo, y también a chantajear a muchos congresistas, porque a mí no me digan que los congresistas lo han mantenido a ese señor ahí porque el señor era muy capaz y muy bueno. No, señor, él tenía ahí en la Contraloría un montón de guardaditos, entonces por eso es que nadie votaba en contra de él. Y ahora pues ha sido congresista, lo mismo que el hermano de Acuña, y todavía presidente de la Comisión de Presupuesto, Chejade también presidente de la Comisión de Constitución. Todos no somos estúpidos, todos no somos brutos, hay muchos que sabemos leer. El problema es que no estamos inmersos en la política por no salpicarnos de esa situación. Pero en este momento yo les invito a que formemos un nuevo grupo, un nuevo equipo. No vamos a estar en contacto para unirnos en una sola fuerza, no partidos políticos, no derecha, no izquierda, no centro, sino unos por el Perú, unidos por el Perú. Ese será nuestro nombre. Y los invito en estas elecciones a votar por la democracia, no por los traidores a la patria que quieren someter nuestro Perú a los bajos deseos y apetitos de aquellos países parásitos que no producen nada. El Perú se ha defendido siempre con lo que ha tenido. Después, cuando tuvimos la crisis del petróleo y no teníamos nada, empezamos con la minería, y así, y no podemos dejar que nadie nos venga a enseñar ni a decir cómo manejar nuestro país, y que vengan a imponerse
como el señor Cerrón, pues que cree que él es el único que piensa y que ya su mentalidad pues está así. No, señor Cerrón, no sea estúpido, todos los peruanos no somos estúpidos. Puede ser izquierdista, le gusta el comunismo, váyase a Venezuela, váyase a Cuba. En el Perú no necesitamos gente tan estúpida como usted. A ver, fue gobernador de ahí, de la región esta de Junín. ¿Y qué ha hecho por Junín? Simplemente desfalcarlo, entregar los contratos, aprovechar abuso de poder. Para eso es lo que quieren el poder ahora, aprovecharse de Perú, pero ni siquiera para ellos, sino para otros. Bueno, este ha sido mi mensaje y mi cariño para todo el pueblo peruano, y ojalá pues lo tomen en cuenta a la hora de votar y traten de dispersarlo rápidamente, por favor, porque es el momento de actuar. Creo yo que hoy es el día clave para que podamos repartirlo a las mayores personas. Cuídense mucho, un abrazo y bueno, esperemos que la democracia triunfe. Cuídense.